Bien, están visualizando este momento el documento. Sí, profe. Sí, profe. Ya, listo. Bueno, empezamos con una revisión bastante rápida de la funcionalidad del Word. Y dependiendo de la versión en la cual ustedes estén trabajando, un poquito se va a modificar el tipo de interfaz, ¿sí? La interfaz, como usted sabe, la que maneja Windows, es la que se maneja a través de ventanas, ¿ya? Entonces, normalmente cuando nosotros trabajamos sobre un documento o iniciamos la elaboración de un documento, lo que hacemos es que sobre el aplicativo, que en este caso es Word, le damos doble clic y nos aparece una ventana que nos indica que es un documento nuevo o que podríamos utilizar una de las plantillas que se encuentran preestablecidas. Entonces, normalmente Word tiene esta facilidad, ¿no?, de tener documentos que se encuentran ya predefinidos y que dependiendo de nuestras necesidades podríamos utilizar algo que se encuentre ya establecido. O la otra es partir de cero y nosotros generamos el documento a partir de un documento en blanco precisamente. La parte de configuración, ¿sí?, nosotros la tenemos en la ventana inicio, en la opción inicio. En esta misma ventana, ¿sí?, les está detallado todas las alternativas que podríamos nosotros utilizar respecto de las plantillas que tiene Word. Entonces, por ejemplo, si ustedes visualizan en este momento, Word tiene la alternativa de tener una plantilla para la elaboración de las hojas de vida. Entonces eso ya se encuentra preestablecido. Simplemente lo que hacemos es darle un clic sobre la misma y automáticamente nos aparecerá el documento ya con ese formato. ¿Ya? Entonces, lo único que deberíamos hacer es que, como ya está estructurado, por el hecho de que es una plantilla, ¿qué es una plantilla? Es simplemente un documento donde las secciones, el tipo de letra, las tablas, en el caso de que lo tenga, o cualquier información que forme parte de ese tema, ya se encuentran diseñadas. Y simplemente nosotros lo que debemos hacer es complementar dicha información o customizar de acuerdo a nuestras necesidades esa plantilla y el documento estaría elaborado. En el que tenemos en este momento en pantalla, por ejemplo, es un documento que está dividido por columnas. Entonces, y ya tiene tipos de letra, tamaños, dependiendo o dando realce a la sección que forma parte de una hoja de vida. Entonces, ese diseño ya tiene un cierto estudio preestablecido que nos evitaría en todo caso nosotros realizarlo y simplemente utilizarlo. Entonces damos la opción de crear y simplemente lo utilizamos. Y así usted podría seguir utilizando la cantidad de plantillas con las que cuenta el Word. En el caso de que nosotros deseemos elaborar un documento partiendo de cero, entonces obviamente hacemos uso de esta opción de documento en blanco y empezaríamos a trabajar. Normalmente sí es conveniente cuando empezamos a trabajar sobre este documento que nosotros un poco establezcamos ciertos parámetros respecto de nuestro escritorio con el cual vamos a trabajar, y esta obviamente permite determinar ciertos parámetros como el hecho de la grabación, el tipo de letra con la que deberíamos empezar a trabajar, si en el caso de que usted tenga ya preestablecido dentro de su empresa o dentro de su o para la elaboración del documento un tipo de letra predefinido, que justamente esta es la parte del trabajo que ustedes van a realizar
ya aplicando una normativa. Aquí por defecto Word ya tiene preestablecido el tipo de letra y el tamaño de letra. Pero eso no quiere decir que siempre lo va a mantener, sino que usted podría cambiar esa definición inicial. La parte de grabación también lo puede establecer de forma automática para que usted no esté pendiente de los procesos de grabar el archivo, sino que sea en un plano bajo, ¿sí? O propio del sistema o como respaldo, y el sistema mismo le vaya autoguardando la información de tal manera de que si tiene algún inconveniente, la información no se la pierda. Entonces estos procesos que son rutinarios los puede usted predefinir, y esto lo hace, reitero, en la pantalla archivo, y dentro de la opción de archivo usted va a encontrar todas estas alternativas que le permiten definir, reitero, el ambiente en el cual usted va a elaborar el documento. Entonces, para eso, obviamente está la elaboración del documento nuevo, ¿sí? O puede abrir un archivo existente, ¿sí? Para lo cual usted podría direccionarlo. Hoy, bajo la alternativa de lo que es la plataforma de la nube, entonces existen algunas alternativas sobre las cuales usted puede grabar y puede recuperar esa información. Nuevo implica elaborar un documento que no lo tiene en ningún momento generado, y abrir quiere decir algo que ya se encuentra preestablecido o ya lo tiene generado con anticipación. Entonces aquí la alternativa es que usted puede utilizar el OneDrive, que es un almacenamiento en nube que es propio del set de herramientas de un paquete ofimático. Entonces, cuando usted trabaja con este set de herramientas, ya por defecto le viene una alternativa para compartir sus documentos, que es la característica del OneDrive, aparte de tener la característica de guardar la información que usted tenga. Esta es una alternativa. La otra es que yo guarde en mis propios recursos del computador en el cual esté trabajando. Para hacer eso simplemente tendría que seleccionar la alternativa que estaría en este momento en el repositorio en la nube, o podría irse al PC, que es propio, o agregar un sitio o examinar, ¿sí? Lo puede grabar en carpetas o lo puede grabar como contenidos de documentos simplemente. Entonces, para abrir, entonces ya existe o tendría que tener la ubicación donde se encuentra el archivo, y las alternativas que usted tiene sería nube, en dispositivos propios, y obviamente ubicándole a través de un pad que le indique las carpetas hacia la cual tiene que abrir hasta llegar al documento final. La otra opción que se tiene es que cuando nosotros trabajamos con archivos elaborados bajo este formato, la alternativa de proteger la información o de inspeccionar. Inspeccionar quiere decir, le hace una especie de estadística del tipo de información que tiene sobre el documento. Entonces el número de páginas, las palabras, el tiempo que se demoró en edición. Entonces toda esta información puede ser que en algún momento le sirva, y en la fecha de la última actualización o modificación. ¿Ya? La otra es que puede administrar o puede proteger. El hecho de proteger implica colocar una contraseña sobre el documento, y las alternativas de que al momento de la compartición, hablando ya de la unidad del OneDrive, usted pueda darle privilegios solamente de lectura o de modificación. Entonces eso es una alternativa o estrategias a través de los cuales se protege el documento y la información que contiene cada uno de estos. Luego viene la alternativa de guardar. Entonces igual acá existe entre guardar y guardar como. La alternativa de guardar es cuando se tenga un documento realmente nuevo, pero cuando yo ya estoy trabajando con un documento anterior, puedo guardarle como respaldo de un documento previamente elaborado. Entonces esa es la diferencia entre guardar y guardar como.
Entonces, reitero, esta parte cuando usted necesita generar un respaldo del documento con el cual está trabajando, entonces guardar como le implica de que usted debe darle un nombre diferente. Cuando coloco el formato de guardar, solamente usted debe indicar la ubicación donde se lo va a hacer y la extensión automáticamente lo coloca el tipo de la extensión la coloca dependiendo de la versión con la cual usted está trabajando. Entonces la versión puede ser doc, puede ser docx, ya con las últimas versiones aparece un nuevo dominio que se coloca al momento de grabar. Bien, en la parte de imprimir, ¿sí? Obviamente simplemente es el indicar que el documento con el cual va a ser trabajado tendrá que indicarle, en el caso de que usted tenga algunas impresoras, indicarle cuál es la que debe colocarse, y en esta alternativa de imprimir le aparece la parte de configuración de cómo va a realizar el proceso de impresión. Entonces, normalmente usted puede imprimir, dependiendo del tipo de periférico que usted tenga, todas a un solo lado o doble lado, ¿sí? Entonces aquí le da la alternativa de que en el caso de que no se tenga esa alternativa de que la propia impresora realice el proceso de impresión en el doble sentido, usted lo puede colocar o habilitar para que primero imprima las pares, luego las impares. Acá lo relevante es que usted puede configurar la página, ¿sí? Al colocar la opción de configuración de página, ¿sí? Le va a aparecer el detalle de los márgenes, el tipo de papel y la disposición que tiene estas páginas. Entonces, en el caso de márgenes, usted puede modificar estos márgenes, tanto del superior, inferior, izquierda o derecha, y la orientación que tiene la hoja. En el caso del papel, el tamaño. Entonces, aquí usted puede, dependiendo de lo que vaya a realizar, los diferentes tipos de tamaño sobre los cuales usted puede imprimir. Recalco, cuando hablamos del proceso de impresión, es necesario que la característica del periférico le permita realizar estos procesos de impresión. Por lo tanto, aquí el Word lo que hace es, si esa característica de la impresora lo tiene, usted lo puede configurar en esta alternativa. Bien. Luego la parte de compartir, que ya tiene que ver un poco con el dato de la información o de recuperar el documento. Aquí la parte de compartir igual está relacionado con el OneDrive, ¿sí? La otra es que yo grabo un documento e inmediatamente lo puedo enviar por correo electrónico o la parte de presentación en línea, y en el caso de que maneje algún ya lo que es ingeniería social a través de redes sociales, publicar en algún blog que usted tenga elaborado. Igual en la parte de exportación. En la parte de exportación quiere decir que cuando yo grabo un formato o guardo un formato, existen diferentes formatos sobre los cuales usted podría guardar esa información. Entonces está la alternativa de guardar en formato estándar, para no guardarle bajo la característica del editor con el cual se encuentra trabajando, porque normalmente ocurre de que cuando voy a trasladar la información de un lugar a otro, en el caso de que esté trabajando no en nubes, sino con los recursos propios, lo que hace es guardarle una versión inferior para que usted, en el caso de que el otro equipo donde va a trabajar tenga una versión diferente del paquete ofimático, lo pueda recuperar fácilmente, porque normalmente ocurre de que si yo estoy trabajando, por ejemplo, con la versión 2020, y me voy a uno que esté con la versión del Office 2010, entonces ciertas características no le va a lograr visualizar o no lo va a poder abrir. Entonces, para evitar ese inconveniente, lo que se hace es grabar generalmente en versiones inferiores y luego recuperarlo, y en ese momento pues no va a tener ninguna dificultad. Adicional a eso, cuando usted genera un documento y ya el documento final
lo va a guardar y necesita que no sea modificado. Entonces hay la alternativa de exportación o guardar con otro tipo de formato, y uno de los que más recomendables, los formatos más recomendables que se utilizan es el formato en PDF, ¿sí? Con restricción de solamente de lectura y no de escritura. Ustedes pueden visualizar ahora, por ejemplo, de que pueden ver los archivos en formato PDF, pero solamente de lectura. En el momento que usted desea copiar ciertos textos, ya no le permite, porque tiene esa característica de protección. Y cuando ya tiene que ver ya con la información de la cuenta con la cual está trabajando, es decir, si está actualizado o no actualizado, la versión con la cual usted se encuentra, lo puede detallar en esta opción de cuenta. La parte de comentarios, que un poco retroalimenta el paquete, y la parte de opciones, que es lo que determina es el ambiente de opciones que usted puede configurarla. Entonces aquí está la información general. Si usted puede apreciar aquí, entonces está el tipo de letra, está el nombre del usuario con el cual usted va a trabajar, ¿sí? En la parte de presentación, las ventanas que va a utilizar, ¿sí? El número de páginas que se va a desplegar. En la parte de revisión, el corrector ortográfico con el cual va a utilizar, ¿sí? Si va a omitir mayúsculas, si va a permitir que las palabras contengan números. En la parte de guardar, ahí viene el proceso de autoguardado, que lo puede configurar. Aquí, por ejemplo, yo le tengo configurado cada 5, pero si usted considera que es mucho tiempo, podría cambiar esto, ¿sí? En la parte de idioma, igual selecciona sobre la cual podría trabajar. La parte de personalizar cinta de opciones, indica cuáles alternativas desea que se le desplieguen. Las más utilizadas, usted puede cambiar. Si usted necesita incorporar alguna funcionalidad propia del Word y que no la tiene en este momento desplegada, lo que hace es irse a esta alternativa de personalizar la cinta de opciones, y ahí va a encontrar todas las opciones que el Word tiene implementadas, y lo puede trasladar del lado izquierdo hacia el lado derecho y le va a aparecer en su menú. En el caso de que usted, hay algunas opciones que no necesita que se le desplieguen, simplemente habilita o deshabilita colocándole el respectivo visto en cada uno de estos recuadros para habilitar o deshabilitar la cinta de opciones con las cuales el Word por defecto viene configurado. La barra de acceso rápido, que es la que se encuentra en la parte superior izquierda, que es una alternativa de una especie de caché, es decir, donde usted va a tener los procesos que frecuentemente usted accede, entonces también lo puede configurar. Ahí no necesita realizar el proceso de búsqueda, sino que automáticamente lo que hace es darle clic sobre esa opción y se registraría la alternativa. Entonces, normalmente para imprimir, por ejemplo, que es un proceso que yo le tengo en la parte de impresión rápida, tendría que ir a la opción de imprimir, buscar la impresora, seleccionar, configurar y luego finalmente dar el aceptar. Entonces, si usted haría en este caso para ejecutar el proceso de impresión 5 pasos, al utilizar esta alternativa simplemente ubica sobre el icono de la impresora y todos esos pasos se obvian y directamente se ejecuta el proceso de impresión. Entonces, lo recomendable es que ciertas actividades o tareas que sean rutinarias y que involucren ciertos pasos, estos sean llevados a esta opción de acceso rápido para que le permita ganar tiempo en la elaboración de los documentos. En la parte de complementos, que tiene que ver con ciertas funcionalidades adicionales o complementarias al Excel, lo puede establecer aquí, ¿no? Por ejemplo, está la parte de mensajería instantánea, el complemento de alguna aplicación que usted necesita trabajar con el Word, en fin, y el centro de confianza, que es los términos de referencia sobre los cuales, o la seguridad que el Word le garantiza respecto a sus documentos. Entonces, esto respecto
al escritorio de trabajo que inicialmente nosotros deberíamos realizar un proceso de configuración para que se adapte a nuestras necesidades. No sé si tienen hasta aquí alguna pregunta de lo que hemos revisado en esta alternativa. Correcto. Bien. Entonces, ahora sí vamos a irnos a la parte del documento como tal. Es decir, una vez que ya hemos configurado esta alternativa, en la parte inferior izquierda tenemos uno de visualización del documento, una barra inferior. Entonces, ¿cuál es la interfaz que maneja Windows? WordPress y Windows generalmente se maneja a través de ventanas, ¿sí? Y de menús y cintas que acabamos de ver. Entonces, en la parte superior se encuentran estas opciones de acceso directo, que son personalizadas por lo que acabamos de ver. Luego tenemos el de donde se encuentran las diferentes opciones de edición. Entonces, cada una de estas tiene unos grupos de trabajo que permite asociar funcionalidades comunes sobre las cuales usted puede elaborar el documento. Entonces, por ejemplo, en la parte de inicio se encuentra qué herramientas. Se encuentra la de portapapeles, la selección de la fuente, la configuración de párrafos, los estilos y las alternativas de buscar, de reemplazar, de ejecutar alguna acción. Eso en la parte de inicio, que permite la creación del documento. Luego, por ejemplo, tenemos de hecho en la opción insertar otro grupo de acciones, ¿sí? Que tiene que ver justamente con este proceso de elaboración. Pero cuando hablamos de la opción de insertar, entonces los grupos de trabajo que se tienen ya son las páginas, porque nosotros podemos insertar páginas, podemos insertar secciones, podemos también insertar lo que son tablas y luego insertar gráficos, ¿sí? Gráficos o ilustraciones, colocar ciertos complementos, analizar vínculos, insertar comentarios, encabezados, pies de páginas, números de páginas, combinar con cuadros de texto. Es decir, en esta opción de insertar le da todos los elementos con los cuales usted podría realmente elaborar el documento. Como le había indicado, un documento puede contener desde imágenes, tablas, este tipo de elementos, comentarios o diagramas, y el Word lo que hace es facilitarle este conjunto de herramientas para que lo pueda hacer. Y eso se encuentra en la alternativa insertar. Y así en todas las opciones, usted va a ver que cada una de ellas tiene una finalidad específica. Y cuando me voy a cualquiera de estas, va a ver un grupo de herramientas asociadas justamente al objetivo que está sobre la cual está colocada cada una de estas opciones. Entonces tenemos un menú en la parte superior, un detalle donde se despliega en otro menú los grupos de trabajo. Luego en la parte inferior está el detalle del documento sobre el cual nosotros estamos trabajando y la parte de visualización que está incorporada, que es un zoom que determina el área que usted va a visualizar, el área de trabajo con la cual usted va a trabajar. Entonces aquí puede minimizarla en el caso de que quiera tener una visión completa de todo el documento, o si necesita ampliarla cuando usted necesita visualizar solamente el área de trabajo de una sola hoja. Y obviamente lo que tendría que hacer es simplemente ubicarse en la parte superior extrema y dar los porcentajes de visualización. Bien, hoy vamos a trabajar un poquito sobre la parte de inicio para elaboración de documentos. Entonces, en la parte de inicio, usted va a ver de que tenemos estas alternativas, ¿no? Lo primero que debemos hacer es definir el tamaño de letra. Calibri viene por defecto, ¿sí? Por eso, si usted va a la parte de fuente,
Word tiene una cantidad bastante grande de fuentes con las cuales usted podría trabajar. Si usted necesita incorporar alguna otra fuente que no esté aquí colocada, entonces vamos a la opción de archivo y a la opción de complementos. Entonces lo que hay que hacer es simplemente incorporar esta librería en esta opción y se va a reflejar esa fuente en este combo que se va desplegando todas las alternativas de tipo de letra con las cuales nosotros creamos los documentos. Entonces aquí una vez que hemos seleccionado la fuente, podríamos empezar a trabajar sobre el título, por ejemplo. Colocamos un texto y el mismo texto, como ustedes saben, lo puedo cambiar de fuente o también le podría cambiar de tamaño. Pero ahorita yo voy a un poco a modo de ejercicio, simplemente colocar el cambiar el tipo de fuente y el tamaño, ¿sí? Adicional a eso, el Word también maneja algunas alternativas mediante las cuales se puede ejecutar la misma acción. Entonces, si voy a incrementar, la una es colocarme al lado de la selección de la fuente, nos da los diferentes tamaños de la letra con la cual estoy elaborando el documento. O la otra es que la otra alternativa que me permite ejecutar la misma acción es ir a los iconos que se encuentran en la parte de más a la derecha y para ver la funcionalidad de cada una de estas opciones. De forma general, la interfaz que también se maneja en cualquier paquete de Windows es que le aparece una ventana emergente donde se despliega la ayuda que está relacionado al campo o a la opción con la cual usted en este momento está seleccionando. Entonces, en este momento yo me he ubicado en el icono de una A con una flecha hacia la parte superior y como ayuda me despliega aumentar tamaño de la fuente. Entonces, la interfaz que maneja Windows, aparte de Windows, de las ventanas propiamente, es esta de manejo de comandos y la ejecución de la misma acción a través de diferentes alternativas. Entonces, ahora, ¿por qué se maneja diferentes tipos de interfaz? Básicamente está orientado al tipo de usuario que utiliza esta herramienta. Entonces hay usuarios novatos, entonces lo que hacen es utilizar la interfaz de ventanas de Windows. Y es decir, me voy desplazando por cada una de las ventanas y voy ejecutando las opciones que están desplegadas en estas ventanas. La otra alternativa es que yo haga uso de comandos, que es la que aquí se menciona, pero para ello ya implica que el usuario ya no es novato, sino que tiene una cierta experticia y simplemente digita el control mayúscula y va aumentando el tamaño. Entonces ya no necesito acceder a dos opciones para ejecutar una misma acción, sino que simplemente con una sola acción puedo realizar la misma tarea. Entonces aquí lo que hago es simplemente aumentarle el tamaño y tengo la acción deseada. Igual situación sería en el caso de que le ubique sobre la parte, sobre el icono que viene a continuación, que es en cambio es disminuir el tamaño de la letra, el cambiar de mayúsculas a minúsculas. Entonces cada una de estas, como usted puede apreciar, y de hecho ustedes ya debe haber manejado, la interfaz sí le da ciertas facilidades de ciertas acciones sobre un mismo evento que le permite realizar. Bien, como complemento a la parte de título está la opción de marcado, ¿sí? Es decir, yo puedo colocar un subrayado, ¿sí? Puedo cambiar el color de la letra, cualquiera que este sea, ¿sí? Entonces para ello yo selecciono y me va a aparecer una paleta con todos los colores que se encuentran definidos. Si usted necesita personalizar cada una de esas, entonces se va a la opción de más colores y usted va a personalizar cada una de ellas. Simplemente se ubica sobre un recuadro donde están todas las combinaciones de letras base con las cuales usted podría elaborar
y lo puede hacer o la una navegando a través de este panel donde se encuentran los colores, o directamente sobre los colores bases e indicando el porcentaje de cada uno de ellos. La visualización de esta combinación de valores automáticamente se refleja en la parte superior, en la parte inferior derecha de esta ventana. Y una vez que usted haya seleccionado, lo único que tendría que es aceptar. Normalmente cuando usted selecciona este tipo de acciones, en la parte inferior ya le aparecen los colores que recientemente fueron utilizados y que podría utilizar en el resto del documento. Aquí más que la utilización de la herramienta tiene que ver ya con criterios de diseño. Entonces eso la herramienta le da facilidades, pero no hay una guía. Aquí ya es visión, formas de ver de cada una de las personas que elaboran el documento para tener un documento atractivo, que sea minimalista, si cabe el término, que sea sencillo y que más que eso tiene que ver con lo que usted quiera transmitir con su documento o con lo que usted quiera elaborar en el mismo. Ya, eso, reitero, lo hace o ya es propio de cada uno, o que usted siga una normativa, que es el trabajo práctico que nosotros vamos a hacer, que son las reglas APA. Ahí le dice el tamaño, las dimensiones, la forma como debe hacerlo, las sangrías que debe colocar, el espacio interlineado, todo eso lo está indicando ya la normativa. Entonces, en este caso, al ser un documento técnico, nosotros tenemos que ajustarnos a ese formato. Ahí no hay escapatoria. Pero en otro tipo de documentos, donde ya se encuentra un poco a criterio de la persona que elabora dicho documento, entonces usted lo puede generar dependiendo de qué es lo que desea hacer. Pero el Word, eso sí, le ayuda a que eso se facilite o lo plasme dentro del documento. Entonces usted, como puede apreciar, existen una serie de alternativas que permite realizar dicha tarea. ¿Ya? Entonces, opciones de degradado, entonces para que no tenga un color fijo, sino que lo vea, y dependiendo de eso existen variaciones de luz que se puede colocar en la parte superior, izquierda, derecha, inferior, centro, ¿sí? Variaciones de diferentes tonalidades, ¿sí? Y existe la opción de más degradado. Entonces realmente como usted puede apreciar solamente en la parte del tipo de color que se puede asociar a la letra y luego a las formas, tiene cualquier cantidad de efectos que le permitirían trabajar o diseñar algún documento de forma única. Adicional a eso, en esta parte de fuente, ¿sí? También está el hecho de colocar negrilla, ¿sí? Seleccionamos, colocamos negrilla, podemos colocar una inclinación, podemos subrayar, ¿sí? Podemos borrar, ¿sí? O marcar, colocar subíndices o colocar superíndice en el caso de que trabajemos con fórmulas. En la parte de insertar tenemos la opción de símbolos, donde trabajamos con con todos los códigos de letras que forman parte de un alfabeto, ¿sí? En fin, y luego, una vez que hemos elaborado el documento, ya vamos a la parte de párrafo. Normalmente un documento, como ustedes saben, está conformado por párrafos, ¿sí? Y obviamente el párrafo está conformado por diferentes palabras o oraciones. Entonces, cuando nosotros elaboramos el mismo, entonces podemos, dependiendo de la información que se tenga, colocar diferentes tipos de párrafo. Entonces, esta parte de aquí, ¿sí?
Bueno, aquí la parte de corrección, ¿sí? Word está configurado para que en el caso de que yo cometa errores, se los pueda automáticamente reemplazar. En la parte de párrafos, ¿sí? Por ejemplo, yo un título le puedo centrar, ¿sí? O le puedo alinear a uno de los lados, ¿sí? Entonces acá le puedo colocar, por ejemplo, el título 2, el subtítulo, perdón, subtítulo, y luego contenido del subtítulo. Entonces esto no es para mí negrilla, entonces le quito y yo le cambio el tamaño de la letra. Entonces estas tareas que usted les puede hacer acá, ¿sí? Entonces lo puede definir también en la parte de estilos, ¿sí? Esta parte de estilos se utiliza cuando ya vamos a elaborar documentos y necesitamos ir determinando cuál es el título principal, cuál es el subtítulo, ¿sí? Entonces ahí nos aparece esta barra de estilos. Cuando tenemos estilos, quiere decir que es normal, entonces no hay ninguna diferenciación entre el título, el subtítulo y el contenido de los párrafos. Pero cuando ya trabajamos con un título, sí es necesario identificarlo, ¿sí? Que es lo que vamos a hacer la próxima semana para la elaboración de la plantilla. Entonces, en este caso, nosotros debemos definirlo, el subtítulo, y lo colocamos como título 1. El hecho de colocarlo como título 1 ya tiene una característica específica y un formato predefinido. Entonces Word le interpreta de que bajo ese título usted puede tener varios subtítulos y por eso es necesario identificar tanto el título como el subtítulo. ¿Ya? Entonces en este caso, por ejemplo, le voy a colocar la parte superior como título 1 y el inferior como título 2. Y usted en este momento ya podría apreciar que el título 1 tiene un mayor tamaño y el título 2, el subtítulo, tiene un diferente tamaño. Y toda la información que ahí se vaya desplegando, obviamente ya Word interpreta que son partes de secciones sobre las cuales hay que diferenciar el uno del otro. ¿Por qué? ¿Por qué utilizamos esta característica? Es porque esto nos permite generar de forma automática la numeración, porque todo documento, como ustedes conocen, y más aún en informes técnicos que nosotros lo tenemos que generar a lo largo de la carrera, deben tener una carátula, deben tener un índice de figuras, un índice de tablas, y luego debe tener a lo mejor una parte de un resumen, luego viene el detalle del contenido, la bibliografía y los respectivos anexos al menos. Entonces, para evitar el hecho de ir numerando cada una de las páginas, entonces el Word le puede facilitar esta tarea a través de esta sección de estilos, que le permite justamente identificar esta estructura del documento y la generación automática del índice y las actualizaciones que posteriormente usted pueda realizar sobre la misma. Entonces, ¿dónde lo hacemos? Es en esta parte de estilos. Es aquí donde nosotros vamos a identificar o vamos a trabajar con cada uno de esos estilos. Sobre eso existen diferentes formas que nosotros lo podemos utilizar. Entonces ahí tiene los títulos 1, título 2, título 3, que cada uno indica una especie de secuencia o encadenamiento de los diferentes temas con su respectivo contenido. Igual existe también algunas alternativas de los diferentes formatos sobre los cuales nosotros podríamos trabajar. Entonces, cuando usted desee realizar esto o vaya a realizar esto, necesariamente tendría que ir a esta sección de estilos. Adicional a esto, para concluir con la primera parte de la alternativa o de la opción de inicio, dentro de un documento existe, usted puede reemplazar texto, ¿sí?
o puede seleccionar texto. Entonces ahí tenemos, cuando trabajamos, por ejemplo, con figuras, y necesita agrupar, esto ya lo vamos a ver más luego. Usted, esta alternativa que se encuentra aquí en seleccionar, lo que hace es que agrupa todo el conjunto de elementos. Aquí, por ejemplo, si deseamos trabajar con todo el documento o realizar alguna acción sobre un documento completo, lo que hacemos es seleccionar todo el documento. Pero mire que el cursor se encuentra apuntando hacia el lado de la izquierda. Pero si usted se va a la opción que se encuentra en la parte superior derecha, cuando dice seleccionar, en cambio acá ya tiene que realizarse ese cambio. Si yo hago esto, por ejemplo, ¿sí? Y selecciono esta alternativa, el cursor ya se me cambió de posición. Entonces, y empiezo a seleccionar. Pero ¿cuál es la utilidad? ¿Cuál es la diferencia entre el uno y el otro? Es que el uno solamente está asociado para letras, ¿sí? O para textos. O puedo hacer uso de la opción agrupar. En cambio, cuando estoy en el otro lado, cuando me apunta hacia el lado izquierdo, va a ver que cuando intento de forma normal seleccionar objetos, no me selecciona. Entonces debo cambiar el cursor para tener esta alternativa de unir diferentes objetos en uno solo y tener un solo objeto. La ventaja de esto es que cuando yo realizo procesos de copia o modificación del archivo y tengo algunos objetos en diferente tamaño, normalmente se me desplaza y no tengo lo que inicialmente tenía como forma. Pero cosa diferente tendría si lo hago como un solo objeto, es decir, tengo varios objetos diferentes integrados en uno solo, entonces ahí no se me va a modificar dicha configuración. Para hacer eso hago o utilizo esta alternativa de selección. Eso ya lo vamos a hacer más adelante, ¿sí? Pero aquí el indicativo del cursor es importante, ¿no? El cursor está hacia el lado derecho en el un caso, pero cuando voy acá, el cursor me va hacia la mano izquierda. Entonces esa interfaz, esa retroalimentación del cursor le indica que son acciones diferentes las que se pueden ejecutar. Del mismo modo, como parte de la interfaz que tiene cualquier paquete en Windows, es que nos aparecen las ventanas emergentes asociadas a la sección con la cual yo estoy trabajando. Entonces, si a lo mejor no conozco qué puedo hacer sobre esa sección, el Word automáticamente me indica un menú emergente donde dice puedes ejecutar este tipo de acciones. Es más, si usted le da botón derecho sobre una selección, ¿sí?, le da todas las alternativas que también podría utilizar sobre ese documento. Entonces aquí el amigo clave en la elaboración de cualquier documento es el botón derecho, porque ahí le da todas las acciones que podría ejecutar. En el ejemplo que en este momento se está colocando, entonces, ¿qué podría yo hacer sobre esa sección de título y un texto que tengo abajo asociado? Entonces puedo cortar, puedo copiar, le puedo expandir o contraer, le puedo cambiar la fuente, puedo definir el tamaño del párrafo, características del párrafo, puedo buscar algún sinónimo, ¿sí?, puedo vincularlo o puedo generar un comentario sobre esa sección. Si yo cambio de sección, voy a tener otras alternativas diferentes con las cuales yo podría trabajar. Bien, esto respecto de lo que es la opción de inicio. Preguntas, por favor, hasta aquí. Profe, buenos días. Buenos días. Profe, no es una pregunta, pero no está grabando la clase. Sí está grabando. No se preocupe. Yo ya más luego les coloco el enlace del video para que lo puedan reproducir. Profe, yo tengo una pregunta. Bueno, más que todo para que me confirme si lo entendí bien. Cuando nosotros ponemos ahí en ese apartado donde tienes el cursor señalado, ¿no?
título, subtítulo. eh, Cuando seleccionamos ahí, automáticamente cambia tanto el tipo de letra como el tamaño, ¿verdad? Así es. Eso le da un indicativo de que estamos trabajando con diferentes secciones o estilos. Así es. Ajá. Lo que usted puede hacer en ese Ah, caso porque es cambiarle el color, el tamaño, eso sí lo puede hacer. Pero el Excel ya le está interpretando de que tiene secciones diferentes. ¿Sí? Ahora, ¿por qué pero lo... eso es una, Sí, por favor, concluyamos. perdón, es gracias. Es como una elección libre, ¿verdad? Porque yo por lo general sabía hacer para las normas APA, digamos, a todo el documento le seleccionaba el tipo de letra que se usa para las normas APA y el tamaño de letra, pero así para todo el documento. No, Ajá. y no por secciones, incluso si tenía subtítulo. Sí. Eh, Cuando hablamos de normas APA, ahí nos indica ya el tamaño de letra que debe contener y el documento, el tamaño, el tipo y el tamaño de letra con el cual debemos elaborar todo el documento. Entonces, pero por eso es que yo generalmente lo que hago es elaborar una plantilla sobre esta norma. Si usted, por ejemplo, hace un proceso de investigación, ya existen plantillas de normas APA, ¿sí? Entonces simplemente le incorpora. Pero más allá de la elaboración de la plantilla, lo que hace esta parte de estilos es definir estas secciones. Si bien es cierto, el Word le preestablece un tamaño, usted puede cambiar eso de acuerdo a la normativa que se aplica, porque las APA no es que son las únicas normas, existen cualquier cantidad de otras normas que también son aplicables para la elaboración de documentos técnicos. Por lo tanto, usted también podría modificar eso y no a sujetarse a lo que dice o lo que hace el Excel. Entonces sí son susceptibles de modificación. ¿Tiene alguna otra pregunta, por favor? Sí, listo. Una pregunta. Sí, dígame. En, en el Word sí vale aplicar normas APA automáticamente o Sí, no puede, porque sí he escuchado que sí vale aplicar automáticamente para sí, no estar cambiando el número de la letra y todo eso. sí. ¿Cómo se lo hace? Es utilizando plantillas. Al inicio de la presentación le había indicado de que el Excel tiene ciertas plantillas predefinidas. Entonces no tiene la famosa plantilla de APA, pero usted puede incorporar la plantilla de APA. Entonces cuando elabora una plantilla, ¿qué quiere decir? La plantilla ya le está diciendo que voy a tener un margen de 2.5 a la izquierda, 2.5 a la derecha, la parte superior y la parte inferior. Que el tamaño de letra que viene por defecto es la Arial, que el tamaño que viene por defecto es la 11, ¿sí? Entonces, esas variables usted las define en la plantilla, ¿de acuerdo? Y es más, usted puede indicar de que ya viene el formato de carátula y en la carátula viene el nombre y todo lo que la norma le dice debe contener la carátula. Luego le dice el detalle del índice, el índice general, el índice de tablas, el índice de ilustraciones. Luego viene la parte del resumen o abstract. Luego la de explicación de los temas. ¿Sí? Entonces ya todo eso viene elaborado como un documento preestablecido. Lo único que usted hace es que lo elabora inicialmente y luego lo utiliza de forma sucesiva. Entonces, en eso consiste justamente el concepto de plantilla. Es tener un documento macro o maestro sobre el cual usted puede elaborar, pero ya con ciertas reglas preestablecidas en el mismo. Ese es el objetivo. Reitero, o sea, eso también ya está predefinido, usted puede conseguirlas y lo puede incorporar. ¿Sí? Pero nuestro trabajito es un proceso de aprendizaje por hoy, es justamente elaborar este tipo de documento donde nosotros mismos elaboremos este tipo de plantilla. Bien, ¿alguna pregunta más? Ingeniero, disculpe, normalmente para cualquier oficio o alguna solicitud, ¿qué tipo de letra es el que debemos usar?
A ver, ahí de forma general se supone que es la que viene por defecto aquí, que es el Calibri 11, ¿no? Pero ya depende de... Eso no está normal realmente. Más tiene que ver ya con la institución sobre la cual va a elaborar el oficio. Entonces, cada institución, de forma general, establece su propia normativa. Si esa institución se acoge a las APA, entonces ya sabemos cuál es la letra por defecto. Pero muchas, en función de la documentación institucional, ya existen preformatos preestablecidos, colores, tamaños de letra que se deben utilizar. Entonces, en ese sentido, habría que utilizar esos. De forma general, no hay una reglamentación para eso, porque es realmente responde a particularidades del lugar donde nosotros vayamos a hacer eso. Lo que sí podemos hacer es generar plantillas basadas para ese caso particular, es decir, ya predefinirlas y no estar cada rato cambiando. Entonces, lo que conviene en este momento es generar modelos de cartas, de memos, de oficios, con las características que la propia empresa establezca. Lo que les dije hace un momento, el Word lo que hace es darle las facilidades, las ayudas para que usted cree esos documentos macros o patrones con los cuales usted puede trabajar y no cada momento de estarlos elaborando. Pues sí, porque, bueno, sí tenía en conocimiento que cada empresa trabaja pues con sus normativas y eso me tendría que acogerme. Ya. Gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta más, por favor? Bien, entonces hemos hecho una pequeña revisión así de rápida sobre la primera, sobre la opción de inicio, ¿sí? Y qué atributos o características podríamos nosotros utilizar para la elaboración de documentos. Vamos a la opción de insertar. En la opción de insertar, usted va a ver que aquí realmente está el grueso de la elaboración del documento con objetos, ¿sí? Una de las características que tiene el Windows es que todo lo que se trabaja dentro de Windows es considerado como un objeto. ¿Qué quiere decir que es un objeto? Es una ventana, el objeto es una ventana que tiene sus propios atributos. Es decir, yo le puedo mover, le puedo minimizar, le puedo ejecutar una serie de operaciones sobre la misma, ¿ya? Entonces, es por ello que ustedes tienen el objeto, ya hablando de la parte informática, el archivo, pero el archivo a su vez tiene diferentes secciones y usted va a ver que cuando trabajamos ya con otro tipo de objetos como son las tablas o las imágenes, cada una de ellas tiene sus propios atributos o características con las cuales nosotros podemos elaborarles y estas son susceptibles de moverlas, de cambiarlas, ¿sí? Y de insertarlas. Entonces eso es una facilidad para la elaboración de documentos, del hecho de tener definido este atributo como elemento de trabajo. Entonces vamos a la opción de insertar y en la opción de insertar, entonces aquí está la alternativa de qué es lo que vamos a utilizar en la parte práctica, es insertar una portada. Entonces para hacer eso, lo único que se ubica en la sección donde está y le coloca portada. Entonces existen también ya, el Excel le da la alternativa de ciertas portadas preestablecidas o predefinidas, o simplemente coloca una línea en blanco para poder, una hoja en blanco para poder elaborar. Por lo que mencionó hace un momento su compañera, no todas las empresas se rigen bajo un solo criterio, sino que tienen su propia criterio institucional y ese habrá que seguirlo. Entonces, en la medida que usted tenga la libertad para hacerlo, esto le va a permitir implementarlo. Entonces yo puedo seleccionar cualquiera de estas, le doy un clic y me inserta.
¿sí? Entonces el documento que antes tenía en una sola hoja, hoy ya tengo en 2 hojas. ¿Sí? En la parte inferior usted puede visualizar la cantidad de hojas con las cuales estoy trabajando y la cantidad de palabras que las tengo definidas. ¿Esto dónde le ayuda? Normalmente, por ejemplo, cuando elaboramos un proyecto, una tesis o un informe, le dice el abstract no debe tener más de 500 palabras. Entonces, ¿dónde saca eso? De la información de acá. ¿Sí? Entonces es una ayuda que retroalimenta, o un texto o algo debe cumplir ciertas limitantes. Entonces esa le da esta herramienta le da la facilidad para hacerlo. Entonces algo similar a lo que son las plantillas, esta es una plantilla que acabo de insertar como portada. Entonces aquí me dice el título del documento, entonces yo le voy a colocar Microsoft Word, ¿ya? Es el título para mí. Subtítulo del documento, manual. Se me ocurre, ¿no? Luego viene en la parte inferior, dice la fecha. Entonces la fecha hoy llevamos 15 de enero del 2022. Nombre de la compañía. Voy a colocar ITSEP. Dirección de la compañía. Carapungo. Perdón. Ya. Entonces mire, ya le tengo diseñado. Entonces de esa manera yo elaboro inserto de acuerdo a mi conveniencia, pero ya con formato preestablecido. Si hubiera insertado una hoja en blanco, yo tendría que colocar estos atributos. ¿Sí? Acá ya me define el tamaño de la letra y me dice que esto es de este tamaño. Si quiero ver qué dimensión, qué tipo de letra es, me voy a la parte de inicio y veo que es Calibri Light como título. ¿Sí? Aquí le da la característica que es título, que lo definimos en esta sección. ¿Sí? El de acá, este es un subtítulo, ¿sí? que tiene un tamaño de letra 14, el de acá tiene un tamaño de letra de 36, y en la parte inferior igual, ¿no? Tengo fecha, que tiene un tamaño de letra 14 y así sucesivamente. Ahora, ¿por qué definieron eso? Ya es criterio de la persona que está diseñando. O está siguiendo una normativa o es un criterio propio. ¿Vale? Una consultita. Lo que usted está realizando ahorita es un diseño y si es de página, pues que lo puede tener la propia empresa con su propio diseño, Exactamente. digamos, el logo del ICE. Con sí, exactamente. Es eso, ¿verdad? Así es. Eso, en este momento cogí uno que tiene el Word prediseñado y le estoy adaptando en este momento. La otra es que yo me genere uno. ¿Sí? En el caso de las normas APAS ya está establecido. Usted ya tiene que seguir eso y lo crea. La otra es que le permita, o sea, crear la plantilla. Esta es una plantilla, ¿sí? Pero ya con los lineamientos propios de la institución. Entonces ahí va a incorporar lo que usted menciona: el logo, el tamaño, el color de la letra, el tipo, la ubicación. Eso lo hace, ¿sí? Lo que aquí sí puede apreciar es, por ejemplo, de que el Word, por ejemplo, tiene también incorporado ciertas macros o ciertas ayudas, ¿sí? Entonces, ¿qué es una macro? Como lo vamos a ver más adelante en el Excel, son pequeños programitas que permiten realizar ciertas tareas repetitivas o ciertas ayudas para que se les facilite la tarea de ingreso de la información al usuario. Entonces, en este caso, por ejemplo, esta plantilla tiene una ayuda. Si usted ubica en esta flechita, le despliega la fecha, ¿sí? Entonces, pude haber ingresado manual como lo hice en este momento, o la otra es que yo simplemente ingrese la fecha seleccionando el calendario, y obviamente con el calendario yo puedo desplazarme y colocar cualquier fecha, ¿sí? Tanto posterior como anterior. Entonces, más fácil es irme al calendario, colocar una fecha y automáticamente se me registra. Entonces, de esa manera consigo dos objetivos. El uno,
que es el hecho de facilitar el ingreso de la información, y el otro es ingresar información válida, o sea, normalmente y bajo un formato predefinido. Lo que ocurre, y cuando hablemos en Excel, resulta que esta fecha puede ser 10 de febrero del 22, le puede colocar el año, en otros le ingresan el año, el mes y el día, el otro es decir, existen diferentes formatos, y la una le escribe 10 Feb 2022, el otro le escribe febrero 10 22, y cada uno de estos, si estuviera trabajando ya en Excel, son datos diferentes, o sea, pero en cambio acá, ¿sí? Cuando ya le da un formato preestablecido, entonces todas las fechas van a hacer referencia a esto. Ahora, de aquí en unas 4 semanas vamos a ver la integración del Excel con el Word para elaborar lo que son la elaboración de correspondencia. Entonces, estos formatos sí son, o sea, deben ser validados o deben tener un cierto criterio para evitar o tener información diferente sobre un mismo tema. Entonces, esa es una de las facilidades. Entonces, como usted puede apreciar aquí, realmente existe ya ayudas que se pueden ir implementando o se pueden utilizar. El objetivo es facilitar el trabajo de las personas, optimizar su tiempo, de igual manera optimizar recursos. Bien, entonces hemos insertado en este momento una portada. Puede haber insertado una hoja en blanco también. Entonces el efecto va a ser el mismo, ¿sí? Puedo realizar un salto de página. ¿Qué quiere decir un salto de página? Normalmente cuando nosotros tenemos este tipo de información y vamos a comenzar un nuevo título, entonces digamos que este es el título 2, lo que hacemos es hacer una diferenciación entre el 1 y el 2. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Es con un salto de página. De tal manera de que cuando yo vaya modificando cierta información sobre el título 1, ese no le afecte al título 2, porque son secciones diferentes, que es la otra alternativa. Y vamos a ver luego que cuando se insertan secciones, yo puedo trabajar el documento en una sección de forma horizontal y en otra sección de forma vertical, o al revés, o puedo hacer una combinación de lo que es bit vertical con la parte que es horizontal. Entonces, para hacer un salto de línea, simplemente me voy a esta alternativa y selecciono, y ya tendría diferenciado lo que es la primera sección, ¿sí? Tendría ya una portada de un primer tema, ¿sí? Y diferenciado el segundo tema a través de un salto de línea. Es decir, cuando yo inserte, por ejemplo, aquí hay más texto adicional, ¿sí? Y yo vaya y siga digitando, ¿sí? Y por acá me aparezca un texto adicional 2, ¿sí? Y sigo colocando texto adicional 3. Entonces usted va a ver que lo que estaba y lo que estaba a continuación se me desplaza automáticamente a la siguiente página, ¿sí? Entonces es independiente de lo que yo ejecute en la sección 1, esa es la ventaja, porque si no tendríamos el título 1 concatenado al título 2 y cualquier modificación que yo haga, ¿sí? Se va a ver reflejado en el otro. Entonces cuando yo diseño la sección 1, porque pueden contener imágenes, pueden contener secciones, y dependiendo del tamaño resulta que tienen que ajustarse a una determinada ubicación dentro de la página. El momento en que haga una modificación en la parte superior, esta se va a ver reflejada. Entonces, ¿cómo evito esa dependencia de la sección anterior? Es colocando, una alternativa es colocar salto de página. Entonces, independientemente de lo que haga más atrás, no me va a afectar. O la otra es insertar lo que es una sección. Entonces, eso es lo mismo que el salto de página, sino que la diferencia es que cuando hago un salto de página, las características que está definidas sobre el documento se mantienen. Pero cuando hago un salto de sección, yo puedo en esa sección, solo en esa sección,
modificar ciertas características del documento respecto del tamaño, respecto de la fuente, respecto de la dirección, ¿sí? Y solamente se mantienen en esa dirección, ¿sí? Entonces eso por favor téngalo presente. Bien, en este momento hemos insertado la parte de páginas a través de portada, página en blanco o salto de sección. Ahora vamos a insertar otro elemento que es, creo que en la mayoría de documentos se genera, que son las tablas, porque estas contienen información estadística. Estas tablas pueden ser generadas aquí o pueden ser vinculadas con el Excel, ¿ya? Para insertar una tabla, simplemente nos vamos a la opción de insertar, nos ubicamos en la sección tabla y tenemos una ayuda donde nos indica las cantidades de filas y columnas que contiene una tabla. Como ustedes saben por concepto, una tabla contiene celdas y las celdas vienen a ser la intersección de las filas con las columnas. Entonces usted por defecto puede ir definiendo cuáles son el tamaño y usted puede ir automáticamente reflejando en función de la característica de interfaz o de navegación que tiene Windows, su acción en el documento, su efecto en el documento. Entonces vamos a definir en este caso una tabla de 5×4. Usted esa información le tiene en el encabezado de la ventana emergente. Entonces, o 4×4 o 7×4, la que usted decida. Entonces vamos a hacerle una de 6×4. Entonces, el momento que hace eso, vamos a ver que la tabla tiene un encabezado, ¿ya? Luego, posteriormente, en la próxima semana, vamos a ver cómo se inserta nombres a las tablas, porque todas las tablas deben tener un nombre, ¿sí? La norma sí lo exige, y de hecho también debe tener una fuente de donde fue elaborado. Eso más adelante, pero ahorita cómo inserto una tabla, entonces lo inserto de esta manera. Ahora, dentro de la tabla se puede realizar ciertas operaciones. Entonces recuerde que yo le había dicho que por cada objeto, este es un objeto que estaba siendo parte del documento, tiene asociadas ciertas actividades o ciertas acciones que se pueden realizar sobre las mismas. Igual cuando ejecuto botón derecho, va a ver que tengo otras operaciones que eran diferentes a las que tenía sobre el texto que anteriormente seleccioné. Hoy, por ejemplo, ya puedo eliminar la tabla, les puedo distribuir las filas uniformemente o puedo distribuir las columnas uniformemente, les puedo ajustar, puedo cambiar la dirección del texto, pero en la columna. Entonces, por ejemplo, eso lo vamos a hacer en este momento. Entonces, aquí, por ejemplo, coloquemos nombre, ¿sí? Que son los encabezados de cada una de las columnas. Acá le puedo colocar apellidos, ¿sí? Acá, por ejemplo, provincia, y así sucesivamente. Pero resulta que puedo tener más filas, ¿sí? Y el documento como tal necesita que cambie la orientación. Entonces voy acá y hago uso de la dirección de texto, por ejemplo, ¿sí? Entonces aquí me aparece una ventana y me dice, bueno, ¿cómo quieres el texto? Ahorita está en la orientación de forma horizontal, pues lo puedo cambiar de forma vertical. ¿Pero en qué sentido? ¿De arriba hacia abajo o de abajo hacia de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba? Entonces simplemente lo que hago es seleccionar esas alternativas y veo lo que inmediatamente va a ocurrir en el documento. Entonces si le pongo a aceptar, si ve que ya me cambió la orientación y aquí le puedo ajustar. Entonces le ajusto, le doy doble clic y automáticamente se ajusta al tamaño de la letra que se encuentra definido. Entonces, y así puedo hacer muchas de las operaciones sobre cada una de estas tablas, ¿ya? ¿Qué también puedo hacer? A lo mejor me equivoqué en el tamaño de la tabla y ahora deseo combinarlas, ¿sí?
Entonces voy al botón derecho, mire que es el botón derecho de la sección sobre la cual puedo trabajar, me permite indicarme cuáles son las actividades que puedo realizar. Entonces aquí puedo insertar y me dice que puedo insertar columnas. No, lo que yo deseo es combinar, entonces, o puedo eliminarlas. Voy a combinarlas, ¿sí? Cuando tengo sobre la celda, yo podría definir un estilo, ¿sí? Que se encuentra acá, estilos de borde. Puedo modificar los bordes, ¿sí? Puedo colocar, como le digo aquí, básicamente es criterio de la persona que está diseñando, ¿no? ¿Ya? Pero existen las alternativas, o sea, puedo combinar cantidad de diseños porque la herramienta me permite hacerlo. Dentro de una fila, por ejemplo, de una celda, por ejemplo, puedo insertar otra tabla. Sí, sí lo puedo hacer. ¿Ya? Entonces puedo insertar una fila encima o insertar celdas. Voy a insertar celdas y me dice, bueno, de cuántas celdas, de arriba, debajo, abajo, arriba, yo voy insertando. ¿Sí? Puedo colocar, ¿qué más puedo hacer? Puedo distribuirlas. Bueno, ya hice el proceso de combinación. En propiedades de la tabla, ¿sí? Aquí me dice cuando hablo de propiedades de tabla se refiere a la tabla en forma general. Puedo cambiar el tamaño de las filas, el grosor de las filas, ¿sí? O el tamaño de las columnas o el de la celda. O sea, puedo colocar textos alternativos o de ayuda. Entonces, cuando hablo de tabla, aquí me dice qué orientación desea tener, ¿sí? En cuanto al contenido que está dentro de la tabla. Entonces, se puede ajustar a la derecha, ajustar al centro, ajustar a la derecha, y ajustar el texto propiamente, ¿sí? En la parte de fila, aquí especifico un tamaño que yo podría personalizarlo. Igual situación en la parte de columna, el ancho. En la parte de celda, la alineación que podría tener, es decir, o colocar algún texto alternativo que va a aparecer el momento en que yo pase sobre la tabla. Me va a aparecer esa información del texto que puede indicar qué información contiene dicha tabla. Entonces, como ven, realmente toda esta información facilita la creación de la celda. Entonces, texto, y dentro de la celda, por ejemplo, también puedo cambiar los tipos de letra. Puedo definir diferentes tipos de letra con las cuales yo puedo trabajar. Entonces me voy a la parte de inicio, iría a la alternativa de estilo y podría modificar la misma. Mi amor. Le voy a cambiar a negrilla, le voy a cambiar de color, ¿sí? Y le puedo sentar. En fin, entonces mire todo lo que se podría hacer en la parte de diseño. Ya sobre la tabla mismo, resulta que se despliega un menú emergente, ¿sí? Un menú emergente que está en la parte central. Si ustedes observan, dice herramientas de tabla. Entonces, cuando trabajamos con cualquier objeto, siempre va a aparecer un menú emergente referente a eso. Y ahí usted ve el diseño de tablas, ¿sí? O la disposición, que es lo que acabamos de ver con el botón derecho. La una es del botón derecho o la otra es del menú. En este caso, en el diseño de tabla, yo puedo asociarle a toda la tabla un diseño predefinido que se encuentra preestablecido. Entonces, y aquí ya simplemente el que me guste le selecciono y con este trabajo, ¿ya? Entonces selecciono y ya lo tengo. Entonces mire que la herramienta lo permite, ¿no? Entonces aquí define de que la primera fila es un encabezado. Puede definir también que puede sombrear, puede definir el estilo del sombreado, es decir, cuáles van con diferentes tamaños de
de línea, puedo colocar doble línea, triple línea. Eso donde lo ve es acá en las características del tipo de línea, ¿sí? O usted mismo podría dibujar, cuando ve los bordes y sombreado, le selecciona qué estilo voy a coger. O sea, usted selecciona el borde, los estilos de borde que usted podría seleccionar, ¿sí? Entonces existe cualquier cantidad de estilos, el tamaño que podría colocar sobre el mismo, ¿sí? También podría colocar si va a colocar algún tipo de sombreado, ¿sí? Ahí existe con color o sin color. En el caso de que coloque color, usted puede colocar algún estilo de, de color que podría colocar, y de ahí le podría inclusive aplicar una especie de trama sobre cada uno de ellos, y luego indicar sobre qué campos va a seleccionar lo que usted ha colocado, entonces sobre las celdas, sobre todo el documento, sobre el texto. De esa manera están estas herramientas que le permiten ir creando la tabla, modificando su contenido, dándole la orientación, ¿sí? Y repito, o sea, esto fundamentalmente lo que tiene la orientación es que le da herramientas que le facilitan cada uno de estos elementos que forman parte de su documento. Bien, preguntas por favor hasta aquí. No, licenciado. Ya. ¿Les parece si hacemos un pequeño receso de unos 10 minutitos para continuar y concluir la parte esta de revisión de elaboración de documentos? ¿O continuamos? ¿Qué dicen? Sí, profe, está bien el receso. Ya, entonces vamos a tener un receso de unos 10 minutitos y nos encontraríamos a las 9 para la última parte. ¿De acuerdo? De acuerdo, gracias. A ustedes. Ok.